Permítame un momentico. Pues ya viendo en parte lo que era cómo realizar un polígono, ¿cierto? Eh, Viendo cómo se realiza la regla de tres, ¿sí? Entonces, vamos a ver parte de lo que es un diagrama circular. ¿Listo? Entonces, el diagrama circular es como la combinación de esos dos, de una regla de tres y de lo que es cómo realizar un polígono con una circunferencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Profe, una pregunta, ¿necesitamos transportador? Sí, de igual manera como la clase anterior, todos con el transportador, ya saben. Bueno, vamos a ver. Listo, entonces teníamos cómo se realizaba un polígono regular. ¿Cómo realizábamos? Se colocaba el transportador y se dividían las partes en los grados. Sí, algo así. Entonces, para que pues quede más entendido, cogíamos, ¿cierto? El total, acuérdense, el total de los grados que tenemos, que son 360 grados, que es el total, ¿cierto? ¿Y lo Por decirlo dividíamos por así. las partes que tiene? ¿Lo dividíamos por las Ojo, partes? las partes no, por No. los lados que tiene el Por los polígono, lados. ¿listo? Por los lados. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí, bueno, ¿y qué me decía eso? De que cuánto le corresponde, cuántos grados le corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de los... bueno, ya dejan ahí una página, pena con ustedes, dejan si quieren esa página para que escriban tercer periodo, ¿listo? Dejan una Yo ya lo página. tengo escrito. O bueno, si ya lo tienen escrito, no importa. Pero los que no, dejan la página y después le escriben tercer periodo. ¿Listo? Medidas de tendencia central. ¿Listo? ¿Alguno sabe qué es esto? ¿Se acuerda de esto? ¿Lo vieron en quinto? No, pues yo creo que no. ¿No? De pronto, no sé, no lo vieron así con ese nombre, pero pues sí, ¿cuáles son? ¿Listo? Entonces, este es como el título grande y aquí se desglosan como los subtítulos, ¿cierto? ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? Es la moda, la media y la mediana. Ah, sí, profe, ¿Bien? sí, sí. Esas son las medidas de tendencia central. Sí, ¿Listo? ya me Ah, sí, recordé. profe, es que lo vimos diferente nosotros. Exacto. ¿Listo? Pues, como les digo, este es como el título grande que ahí se desglosan como cuáles son, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, cuando ustedes les digan, hallen las medidas de tendencia central, entonces ustedes ya, bueno, la moda, la media y la mediana. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Vamos a ver primero la moda. Moda. Dos puntos. Hay como subtítulo. Moda. Dos puntos seguido o aparte, como quieran. Es el dato. Es el dato. Es el dato. Es el dato que tiene la mayor frecuencia. Es el dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Eso? Como uno dice, bueno, está la moda jugar Free Fire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa es la moda porque muchas personas, o sea, muchas personas juegan ese jueguito, Sí, ¿cierto? porque es popular, profe. Exacto, porque es muy popular, ¿sí? Y muchas personas están ahí jugando.
Ahora, segunda, hay otro subtítulo. Ah, profe, ya entendí, es como los, o sea, lo que la rompen en ese modo, ¿no? ¿Cómo, Como cómo? lo que, como el mejor en ese aspecto, ¿no? Por No, o decirlo sea, así. ese es como el dato que más se repite, ¿sí? O sea, es el dato que si yo les digo, ¿ustedes qué prefieren? No sé, a ver, comer pollo o comer carne, ¿sí? Entonces muchos votan, no sé, pollo, ¿sí? Votan más que todo pollo y unos poquitos en carne. Entonces, ¿cuál es la moda? El que más se repite, en el que más votan, ¿sí? Que es el pollo. El pollo es la moda en esa cuestión, ¿sí? En ese caso, es la moda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite o el que más votan o el que más dan ahí. Eso. Igualmente, les doy las definiciones y pues ya vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Con ejemplos, dijeron por ahí, todo se ve más bonito. Listo, siguiente. Vamos a ver la media. Van a poner ahí, media o promedio. O promedio. 2 puntos. ¿Listo? Media o promedio. ¿Listo? Ahí aparte. Media o promedio. Es el conjunto de datos. Es el conjunto de datos que al sumar las frecuencias al sumar las frecuencias, es el conjunto de datos que al sumar las frecuencias absolutas, se divide, se divide entre cuántos datos hay. Se divide entre cuántos, bueno, entre cuántos datos hayan. ¿Sí? Ojo, ese hayan es con H y con Y de yuca. ¿Listo? Que hayan, que hay. ¿Sí? Es la suma de todas las frecuencias absolutas y dividirla en cuántos datos hayan. En cuántos datos hayan. ¿Listo? Punto seguido. Punto seguido. Esto se realiza para datos cualitativos. Para datos cualitativos. Eso, para datos cualitativos. Para datos cualitativos. Punto aparte. Entonces, lo que acabaron de escribir es cómo se ve en una parte según los datos. ¿Sí? Ya les explico cuáles son esos datos cualitativos y cuáles son los otros. Punto aparte. Entonces, eso es como otra forma, dependiendo. ¿No? Entonces, para datos, ahí, punto aparte, para datos, para datos, para datos cuantitativos, para datos cuantitativos, para datos
cuantitativos. Profe, ¿puedo repetir? Para datos cuantitativos. Para datos cuantitativos. Para datos cuantitativos. Multiplicamos para datos cuantitativos. Multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta. Multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta. Multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta. Dato por la frecuencia absoluta. Coma. Esos resultados los sumamos. Esos resultados los sumamos y lo dividimos. Esos resultados los sumamos y los dividimos. Esos resultados los sumamos y los dividimos entre el total de la frecuencia absoluta. Multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta, estos resultados se suman y los dividimos entre el total de la frecuencia absoluta. Entre el total de la frecuencia absoluta. Entre el total de la frecuencia absoluta. ¿Listo? ¿Listo? Y la otra, vamos a ver acá, van a poner lo que es mediana. Mediana. Exacto, mediana. ¿Listo? Ojo, no se vayan a confundir con media y mediana. ¿Listo? Mediana. 2 puntos. Mediana. Es el dato que se encuentra, es el dato que se encuentra en toda la mitad, es el dato que se encuentra en toda la mitad, organizados de menor a mayor. Es el dato que se encuentra en toda la mitad, organizados de menor a mayor. Punto seguido. Punto seguido. La mediana. Punto seguido. La mediana solo la podemos hallar. La mediana solo la podemos hallar. Ojo, este hallar es con H y doble L. Solamente la podemos hallar. Solamente la podemos hallar para datos cuantitativos. Solo la podemos hallar para datos cuantitativos. Cuantitativos. Eso, punto. Ahora sí, entonces. ¿Cuáles son los datos cualitativos? Su nombre mismo lo dice, ¿cierto? Los cualitativos son las cualidades o nombrar algo, no sé, que les gusta, ¿sí? Vamos, jugar, comer, esos son cualitativos. En este caso tengo por acá lo que es
esta tablita, ¿cierto? Y esta tablita son datos cualitativos. ¿Listo? Estos son datos cualitativos. ¿Por qué? Porque nos dan una actividad. Esto es solamente, nos dan una actividad nada más. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían los datos cuantitativos? ¿Cuáles serían los datos cuantitativos? Los La que se pueden frecuencia contar. absoluta, Sí. Como ejemplo, ¿como cuáles? Mm, Toma. ¿Cuáles son los cuantitativos? Un ejemplo de cuantitativos. ¿Cuántos niños están conectados en la... Sí, puede ser. Sí. Pero lo que sí, ¿cuántos niños están conectados? Pero solamente hay un dato. ¿Sí? Digamos, se puede ser cuántos están, no sé, cuántos se conectaron primero o cuántos se conectaron a las 8 en punto, cuántos se conectaron a las 8:05. ¿Sí? Esos son cuantitativos. ¿Eso por qué? Porque mi dato, el dato es 8 de la mañana y 8:05 de la mañana. Entonces, un dato cuantitativo puede ser la edad, la estatura, lo que saber qué más. Profe, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llegaron después? Pues también entra como eso tarde, que es también, digamos, 8 y 10, ¿sí? Son cuantitativos según los datos. En este caso, nosotros tenemos en esta tablita que vemos acá en pantalla, tenemos unos datos cualitativos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es lo que realizan en el tiempo libre. ¿Listo? Entonces, ¿sí? ¿Voy al baño, profe? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos estos datos, ¿cierto? Tenemos datos cualitativos. ¿Qué medidas de tendencia central podemos hallarle? ¿Qué medidas de tendencia central podemos hallarle? O bueno, ¿o cuál de ellas no se puede hallar? la moda, ¿acumulada? ¿Cómo? ¿La frecuencia acumulada? No, acá tengo la frecuencia acumulada. Ojo, estoy preguntando de las medidas de tendencia central. La de moda, media o mediana. ¿Listo? ¿Cuáles puedo hallar aquí en esta, lo que acabamos de escribir, lo que acabaron de escribir? ¿Qué fue lo que decía para los ¿Moda? datos? La moda moda y que... mediana, ¿no, profe? La mediana, exacto. La mediana no podemos hallarla acá. ¿Por qué? ¿Por qué la mediana no se puede hallar acá? Porque solo se puede hallar para datos cuantitativos. Exacto. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Cuando tengan un dato cualitativo, como en este caso, no pueden hallar la mediana. ¿Por qué? Porque esto no tiene un orden. ¿Sí? ¿Cómo se halla la mediana? El dato de toda la mitad organizados de menor a mayor. ¿Uno cómo va a saber cuál es menor? ¿La lectura o los videojuegos? ¿Cuál es menor? ¿Sí? O sea, mirando solamente esta columna, ¿no? Los datos. Mientras que la frecuencia absoluta tenemos otro número. ¿Listo? Ahora, vamos a ver. Voy a poner aquí, por aquí abajito, lo que es la moda y la media, ¿cierto? Y voy a poner entonces mediana, pero al frente voy a poner no se puede. ¿Listo? La mediana no se puede hallar en esta tablita. Listo, ahora vamos a hallar la moda. ¿Listo? En este caso, ¿cuál era la definición de moda? El dato que tiene mayor Dato que frecuencia. tiene El mayor dato que tiene la frecuencia. frecuencia. Exacto. Entonces Ya yo reales. miro mis datos, miro mi frecuencia. ¿Y cuál es la mayor? 32. No, Digo, 32 10. no. 10, Es 10. 10. ¿Cierto? 10, 10. Exacto. ¿Y cuál es la moda? Pues las redes sociales. Entonces pongo acá redes sociales.
y listo. Ya hallé lo que es la moda. ¿Listo? La moda es la más sencilla porque tenemos que mirar únicamente la frecuencia absoluta. Ahora sí viene acá lo que es la media o promedio. ¿Listo? Entonces, la media o promedio, ¿cierto? Habíamos visto como... Ahí multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es el dato? ¿Vas a multiplicar lectura por 4? Sí, señor. ¿Y cuánto Ay, te da no. lectura por 4? No, sería la frecuencia absoluta por el otro, ¿no? Exacto. Ojo, teníamos dos opciones, ¿cierto? Una era cuando lo primero que escribieron era para datos cualitativos, como en este caso, y lo segundo era para datos cuantitativos. ¿Listo? Que es cuando yo multiplico el dato por mi frecuencia absoluta. Pero entonces acá vamos a utilizar como parte de la primera definición, ¿cierto? Entonces, ¿qué realizaba? Tomaba mi frecuencia absoluta, ¿cierto? ¿Y cuál es? Voy a hacer acá una línea y voy a poner acá la media, media. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, tomo la media y tomo lo que es mi frecuencia absoluta, ¿cierto? El total, que es 32, ¿cierto? Y lo divido entre cuántos datos hayan, ¿cierto? ¿Y cuántos datos hay? 4. 6. No. Hay 6. Muy bien. ¿Listo? Ojo, ¿cuántos datos tengo acá? 6. Lectura, deportes, música, televisión, videojuegos y redes sociales. Esos son 6 datos que me salieron ahí. ¿Listo? Entonces lo divido entre 6. ¿Y cuánto me da eso? Entonces yo cojo, esto está 5 veces, ¿cierto? Bueno, no está en 3, bajo 32, 5 veces a 32, ¿cierto? Ahora, ¿qué realizamos después? Eso recordando cómo la fracción es para el decimal. ¿Qué hacía acá? Será el consciente. No. Acuérdense, ponía la comita acá y ponía un 0. ¿Listo? Yo sé que en parte no hemos visto esto en matemáticas, pero pues el año pasado y el año Y antepasado, el año pasado sí lo vimos. exacto. Entonces colocaba la comita y colocaba un 0. ¿Listo? O únicamente ceros. ¿Y cuánto está 6 en 20? 3, 3, ¿cierto? Y 3 por 6, 18, 18. A 20, 2. 2. ¿Cierto? Y aquí de ahora en adelante yo puedo colocar ceros, ¿sí? Y no tengo la necesidad de colocar comas porque ya tengo la coma. ¿Y cuánto está 6 en 20? 3 veces, ¿cierto? A 20, 2. Y eso se va a repetir así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la media? La media es 5. 5,33. 33. Vamos a ponerle la media. ¿Listo? Y entonces voy acá, digo que la media es 5,33. ¿Cierto? Profe, pero luego no era que se podía seguir, o sea que se podía hacer 5,363. Sí, pero es un número decimal infinito, ¿sí? Comienza 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Y no va a parar. Eso se llama números periódicos, ¿sí? Entonces, eso más adelante lo vamos a ver, cuáles son los números periódicos, pero estos decimales, como ya vemos que siempre se va a repetir ese 3, lo dejamos hasta ahí. Únicamente 2 cifras decimales, nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo. Entonces, copien acá, por favor. Ahora, dado eso que los cualitativos son las acciones, los cuantitativos son los que me dicen algún número, ¿cierto? Los que en los datos tengo es un número. Vamos a realizar una tablita. Esto van a copiar ahí. Vamos a ver, ya vimos parte de lo que eran los datos cualitativos. Vamos a ver los cuantitativos. ¿Listo?
Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Se ha efectuado, ponen ahí actividad en clase, actividad como quieran, y ponen ahí abajo. Se ha efectuado una evaluación. Se ha efectuado una evaluación a un curso y se registraron las siguientes cantidades así. Y se registraron las siguientes cantidades así. Se ha efectuado Una evaluación a un curso y se registraron las cantidades así. Y se registraron las cantidades así. ¿Listo? Entonces, los van a copiar, los voy a copiar acá también. Espérenme una cosita. Ustedes van copiando ahí, 4, 4, 1, 2, 2. Eso, ahí está, copienlo bien, ya los acerco un poquito. Ahí se ve un poquito mejor. Les vuelvo a repetirles, se ha efectuado una evaluación a un curso y se registraron las siguientes cantidades así de los errores. ¿Listo? De los errores. Era eso que faltaba. Listo, ahí abajo. Ahí abajito. Ponen A. Ponen A. Realizar la tabla de frecuencia. Realizar la tabla de frecuencia. Realizar la tabla de frecuencia. B. Bueno, ustedes ya saben cómo se realiza la tabla de frecuencia, ¿cierto? Acá ustedes tienen el modelo, ya lo habían visto, así, esta es la tabla de frecuencia que tienen que realizar. ¿Listo? B. B. Realizar un diagrama circular y un diagrama de línea. Realizar un diagrama circular y un diagrama de línea. Profe, el diagrama de líneas es ese que se pone como si fuera, ¿cómo le explico? El que Es se que pone, nosotros, que ponen los puntos y se unen con líneas. eso. Sí, Y el circular es el que vimos en la clase pasada. sí, Ah, bueno, listo. ese es. Bueno,
Entonces, realizar un diagrama circular y un diagrama de línea. C. C. Hallar la moda. Hallar la moda. Hallar la moda. ¿Listo?